Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 249, correspondiente al día 13 de noviembre del 2020 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 282 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando uno de ellos resultado positivo a coronavirus. 2. El caso positivo del día se trata de un hombre de 56 años de la provincia de Corrientes que ingresó a nuestro territorio como trabajador esencial, cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Su hisopado de control dio resultado positivo a coronavirus. Esta persona fue notificada de las medidas sanitarias vigentes en Formosa de internación, aún para los casos positivos asintomáticos, ante lo cual toma la decisión voluntaria de regresar a su provincia, siendo acompañado por la policía local hasta el límite provincial e informadas las autoridades sanitarias de Corrientes sobre esta situación. 3. En el día de la fecha se dará de alta médica del Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 que funciona en el Hospital Interdistrital Evita a una paciente de 19 años que, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, ha obtenido 2 resultados negativos consecutivos a coronavirus con 3 días de diferencia entre uno y otro. Por ende, no constituye riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 4. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 194. Total de casos recuperados, 150. Casos activos, 23. Fallecimientos por coronavirus, 1. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 20. Cantidad de test realizados a la fecha, 22.433, con un 0.86% de positividad. 5. Con relación al bloqueo sanitario vigente en la ciudad de Clorinda, los datos actuales son los siguientes. Casos diagnosticados, 49. Casos activos, 11. Casos diagnosticados. En julio 2, en agosto 7, en septiembre 10, en octubre 22, en noviembre 8. Personas en cuarentena de Clorinda, 47. 6. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 813. Control en la vía pública, 10.595 personas y 7.080 vehículos. Infracciones, 167 vehículos por restricción de circulación y patente y 567 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 4. Fiestas privadas intervenidas, 2. 7. Informamos que esta mañana el gobernador de la provincia, doctor Gildo Infran, puso a disposición de la comunidad de Mojón de Fierro el nuevo e imponente edificio de la Escuela Provincial de Educación Primaria de Frontera número 2, que cuenta con aulas totalmente equipadas, polideportivo, sala de informática y biblioteca, en un total de 2.745 metros cuadrados para 202 alumnos, es decir,
más de 13 metros cuadrados por alumno. Este hecho político nos debe llenar de orgullo a todos los formoseños y formoseñas, porque alcanzamos el número de 1.381 unidades educativas inauguradas en el marco del modelo formoseño y la gestión del doctor Infran, y porque la construcción de escuelas públicas de esta naturaleza es única en el país. El gobierno provincial sigue avanzando en todas las áreas a pesar de la pandemia, y justamente por este motivo la atención de la pandemia es integral, con políticas sistémicas e integradas que tienen a los formoseños y formoseñas como principales beneficiarios. 8. Con provincianos, en el Día del Pensamiento Nacional, recordamos las palabras de Jauretche que son siempre tan actuales y atinadas. El arte de nuestros enemigos es desmoralizar, entristecer a los pueblos. Los pueblos deprimidos no vencen. Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 249 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Como la pandemia nos ha cambiado la vida, nuestra cotidianeidad es diferente y nos tenemos que ir acostumbrando a llevarla. El aspecto económico en este sentido no es menor. Al respecto, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará la información pertinente. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, queremos hacer una apreciación respecto a un comunicado emitido por una consultora cuyas conclusiones, cuyos datos, días atrás hizo referencia el señor gobernador de la provincia, hice referencia yo acá en este espacio informativo, hizo referencia en medios locales el licenciado Julio Svart, director de Estadística y Censo de la provincia, y el responsable de esta consultora se dirige a estas tres personas, el gobernador de la provincia, el ministro de Economía y el director de Estadística y Censo de la provincia. Dicho esto, el mismo responsable de la consultora nos marca algunas pautas laborales que él ha tenido en su vida. Nos dice, por ejemplo, que en los años 2013 y 2014 era miembro de la Fundación Pensar. Bueno, dicho esto, esto no tiene nada de malo, pero cuando analizamos qué es la Fundación Pensar, la Fundación Pensar fue, digamos, el semillero de todos los funcionarios del PRO del gobierno de Mauricio Macri. Tal es así que en esa época la presidía quien luego fue ministro también del gabinete de Macri, Pancho Cabrera. También la Fundación Pensar elaboraba, además de esto de preparar cuadros políticos, que es una cosa lógica y normal, elaboraba borradores que luego fueron las políticas públicas del gobierno de Macri. No era una fundación, ni lo es, de estudios económicos, financieros de Argentina y del mundo. Es realmente, repito, el semillero de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, también del gobierno de Larreta y también integrante de la Fundación Pensar, estuvieron muy cerca de la gobernadora Vidal. Entonces, esa es la fundación en la cual este señor trabajó hasta el 2015. Pero también él nos dice que fue funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que formó parte de coordinación de los programas juveniles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creo que cuando era jefe de la Ciudad Autónoma Mauricio Macri. Posteriormente dice que trabajó con funcionarios y dirigentes de Cambiemos,
activamente. Él festejó, por ejemplo, y es normal y lógico que así lo hiciera, festejó, de acuerdo a crónicas de la época, como se suele decir, el triunfo de Mauricio Macri en la presidencia ruidosamente. No sé si en Buenos Aires o en la hermana provincia del Chaco, donde luego se radicó, ¿no? Él no lo dice, pero lo agregamos nosotros, que también formó parte activa del comité de campaña de Cambiemos en el Chaco en el 2017. Muchas publicaciones con su foto y su participación, cosa que está muy bien. Ahora, nos dice que a partir de fines del 18, o sea, en el año 2019, él se transforma en un profesional independiente. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el PRO. ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque él nos dice al gobernador de la provincia, al ministro de Economía y a este director de Estadística y Censo, que él puede aceptar la crítica a su trabajo por malo o erróneo, pero no podemos aceptar que quieran tildarlo de intencionales, entre comillas, por intereses políticos, ya que eso es lisa y llanamente falso. Pero a nosotros nos cuesta entender que quien fue militante activo del PRO, tanto en el orden nacional como en la hermana provincia del Chaco, quien participó de la Fundación Pensar, quien participó trabajando en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quien fue miembro del comité de campaña de Cambiemos en el 2017, se haya transformado rápidamente en un consultor independiente. No decimos que son falsas y erróneas cifras que publica Político en Chaco, porque siempre publica la fuente y por lo general es el INDEX. No digo eso. Decimos sí que la óptica de la cual él saca las conclusiones de los números, para nosotros tendrían una supuesta intencionalidad política. Así que con esto, bueno, damos por cerrado este tema. Nosotros seguimos con nuestra postura. El señor director de la consultora seguirá con el suyo, pero creía necesario hacer esta aclaración porque esta persona aludió al gobernador de la provincia y a dos funcionarios. Lo que sí salió ayer, hablando de índices y de precios, la variación mensual, lo que sería, digamos, el número de la inflación. Realmente no es de agrado de nadie que la inflación haya tenido una variación mensual del 3.8, que usted ve en el gráfico y es la mayor de todo el año, ¿no? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, ha ocurrido que hubo aumentos en algunas cuestiones que ya la vamos a detallar. La variación interanual total nacional quedaría en el 37,2 y la variación acumulada nacional es del 26,9. ¿Qué ha ocurrido? ¿Cuáles han sido los precios que traccionaron esta variación mensual de la inflación? Bueno, el 3,8 está en el centro, donde dice nivel general. Este es el gráfico del INDEX que siempre pasamos porque creemos que es bastante completo en cuanto a lo que mide INDEX. Fíjense que el índice de mayor nivel de precios es prenda de vestir y calzado, 6.2. Alimentos y bebidas no alcohólicas, 4.8. Equipamientos en lo que llamamos toda la línea blanca, lavarropas, heladeras. Es decir, da la impresión que todo aquello que comenzó a venderse por esta incipiente, pero ya constante apertura en la economía, por esta marcha de la economía, más los programas de las políticas del Estado como el Plan Ahora 12, indudablemente, cuando hay más demanda, aquí tenemos siempre la bendita costumbre de ajustar por precio. Es decir, no vamos a producir más para satisfacer la demanda al mismo precio, sino que produzco lo mismo, pero ajusto por precio. Esta es una parte de la historia. Otra parte, indudablemente, que no está en la variación mensual de estos precios, fue el incremento del combustible. En octubre
el 3.5 de aumento de los combustibles es cierto que se traslada a precios, no en la misma proporción, pero se traslada a precios porque se traslada al transporte de todas las cargas. Y recordemos que las cargas en la Argentina mayoritariamente se mueven en camión. Entonces, esa es la variación, ese es el índice que hubiéramos querido que sea menos, esperábamos menos del 3.5, pero este es el nivel general, 3.8. Con respecto al webinar que mantuvimos con el Ministro de Desarrollo Productivo, conjuntamente con el secretario Julio Arauz, con el licenciado Cosenza y con el administrador del Parque Industrial, es porque ha lanzado un plan de desarrollo federal exportador PYME, es decir, abrió una nueva ventanilla el ministro Culfas para atender a las pymes que puedan exportar, pero no obstante hizo un muy buen resumen de toda la política que está instrumentando para las pymes. En el centro del gráfico, en un triángulo, están las pymes productivas, que tengan más competitividad en todo el país. En el círculo exterior están un poco los actores de la política, el Estado Nacional, los estados provinciales y gobiernos locales y los distintos actores del territorio. Y dentro del círculo están otros actores que indudablemente van a formar parte de este abordaje para ayuda de las pymes, que son todos los gobiernos de distintos niveles, es decir, incluye a municipios, que son las instituciones intermedias, allí están las agencias de desarrollo, están también las cámaras empresariales, y debajo otro sector importantísimo que es el sector académico, que son las universidades, los centros pymes y las áreas de ciencia y tecnología. Es decir, todo esto trabajando en forma articulada y conjunta, el sector público y el sector privado, para promover el desarrollo de las pymes en nuestro país. El plan anunciado es un plan integral, muy extenso, fundamentalmente apunta al fortalecimiento institucional de las pymes, con todas estas líneas de programas de sensibilización y capacitación fundamentalmente, de asistencia técnica, de financiamiento, de promoción y posicionamiento para vincular la oferta de bienes y servicios con la calidad exportable. Es decir, es un programa muy extenso, muy completo, que viene, repito, a abrir una ventana más para las pymes. Para despedirnos, las fotografías, en este caso, enviadas por un equipo de salud del CIPEC, son quienes están trabajando en la UPAC. A ellos, un abrazo fraterno, el agradecimiento por la tarea silenciosa, pero importantísima, que desarrollan todos los días. Al igual que estos miembros de atención médica, miembros del sistema de salud provincial, que están realizando su tarea en el asentamiento de la comunidad del ex Churcal, que se inundó el anterior hace 2 años. A todos ellos, médicos, enfermeros y demás colaboradores, un abrazo nuestro a la distancia y agradecerles la importante tarea que día a día siguen desarrollando en medio de la pandemia. Eso es todo por hoy. Muchas gracias. Qué lindo es verlo a mi amigo Aparicio Estrada ahí trabajando en ese lugar en el que el gobierno de la provincia ya también está trabajando para volver a dar toda una estructura, una infraestructura a estas comunidades que, a razón de la inundación del río del río Pilcomayo, tuvieron que trasladarse dentro de sus tierras a otro lugar para poder desarrollar allí su vida. Eran estas familias, junto con otras muchas, eran las que habitaban nuestro centro de atención de familias afectadas por inundaciones de solidaridad. Es importante que todos conozcamos cuál es el estado de salud de nuestros pacientes internados en el Hospital Interdigital Evita. Al respecto, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará el parte respectivo. Doctor.
Muchas gracias. Buenos días. Saludos a todos y a todas. Bueno, actualmente estamos teniendo altas en el transcurso entre los días pasados y el día de hoy. Esperemos que durante el transcurso de la semana sigan transcurriendo otras altas más. Todo dependerá obviamente de sus estudios, pero estamos esperanzados que así va a ser. Con respecto a las personas que están internadas, están cursando su cuadro de aislamiento, su evolución de la enfermedad y de su cuadro infeccioso, así que estamos contentos porque la mayoría está con un muy buen estado general, con sus parámetros de laboratorio dentro de todo aceptable, por lo tanto vamos a esperar que sigan así sin mayores complicaciones. No tenemos ningún paciente en terapia intensiva, mucho menos por supuesto el uso del respirador. Ninguno actualmente tampoco requiere oxígeno. ¿Sí? Solamente hay una de las personas, una de las pacientes que hace referencia a esa pérdida del olfato, pero ese síntoma puede durar mucho tiempo, ¿sí? varias semanas, inclusive se han relatado casos de varios meses. Por lo tanto, no se lo contempla como un factor de riesgo o como un factor de empeoramiento de su cuadro. Es algo que puede persistir durante un tiempo y se puede inclusive de alta con esa sintomatología y es de las que no se tiene en cuenta para cuando se decide su alta. Así que estamos esperanzados que sigan todos así y se empiecen a dar altas durante la semana. Gracias. Muchas gracias, doctor. Desde este Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19 siempre hemos expresado que la información que brindamos es científicamente validada. Advertimos que existen tantos comentarios en las redes sociales que ameritan de que pongamos un poco de claridad en algunos aspectos porque ciertamente hay ciertos profesionales de la salud que al ver afectados sus intereses egoístas manifiestan ciertamente barbaridades, a la cual nosotros hemos de darle un poquitito de sensatez. Por ello, nuestro médico epidemiólogo, el doctor Mario Romero Bruno, hablará respecto de la historia natural de la enfermedad. Doctor. Bueno, esto es a raíz de dar luz, digamos así, alguna oscuridad, a veces desinformación, mala información, mala intención, de justamente dar a conocer ciertos comentarios, rumores de los cuales hay evidencia cierta y se estudia en los libros de medicina, de cómo se producen las enfermedades en general. Y hoy vamos a hablar de la enfermedad en general, pero nos vamos a situar lógicamente en esta enfermedad que nos ocupa hoy, que es la pandemia por coronavirus, COVID-19. Hay una historia que se conoce ya hace muchos años, como la historia natural de una enfermedad. Y esto tiene que ver en principio también, como decimos, a partir del análisis de las enfermedades infecciosas. Recordemos que las primeras epidemias que hubieron en el mundo, todas estas fueron justamente por enfermedades infecciosas. Entonces se analizaron 3 factores que contribuyen a poder producir este tipo de epidemias o de enfermedades. Por un lado tiene que ver con un equilibrio que existe entre el agente, que sería la persona, el agente que sería, en este caso, perdón, el agente transmisor, que puede ser, ya dijimos, puede ser un virus, un hongo, un parásito, una bacteria, el huésped, que es la persona, que también de acuerdo a su comportamiento inmunitario fundamentalmente, hereditario en muchos casos, puede producir una mayor susceptibilidad de enfermedades, la edad fundamentalmente, los factores de riesgo, y el ambiente en el cual se desarrolla. Todo esto contribuye que si alguno de estos factores intervienen en forma con mayor intensidad, se dan justamente estas enfermedades. A partir de ahí se conoce lo que se llama un periodo prepatogénico. Prepatogénico quiere decir antes de que ocurra la enfermedad. Una vez que se produce este desequilibrio, comienzan a aparecer la enfermedad y los resultados de esta enfermedad pueden ser 4 fundamentalmente, que son o se cura, o queda con una discapacidad, o sigue una cronicidad, o muere.
Estas son las tres etapas que tiene la enfermedad en general. Entonces, el periodo prepatogénico es un periodo de salud. Una persona puede tener algunas de las alteraciones de los tres factores que analizamos, que pueden ser condiciones de vida, pueden ser estos factores de riesgo para producir algunas enfermedades, puede ser la herencia, pero no manifiesta ninguna alteración en su organismo. Ahora, a partir del periodo patogénico, tiene dos situaciones en las cuales se presenta esta enfermedad, que es un periodo asintomático o subclínico, donde justamente la palabra lo dice, asintomático, que es la situación en la que estamos viendo justamente en esta interacción del huésped, agente y ambiente, estamos viendo cómo este virus, el coronavirus, está produciendo este periodo patogénico de enfermedad y en muchos casos de forma asintomática. Se hablaba hasta de un 35, después de un 40, ahora de un 50% de personas que portan el virus, que están infectados por el virus, pero que no manifiestan síntomas, pero que están en el periodo de enfermedad. Ahora, después se caracteriza por presentar los síntomas que venimos comentando constantemente, que son los síntomas clásicos de dolores de cabeza, temperatura de 37,5, tos habitualmente seca, dificultad respiratoria, trastornos del gusto o del olfato, síntomas digestivos como puede ser vómitos o diarrea, dolores de cabeza, dolores musculares. Estos son los síntomas que constituyen justamente la enfermedad de COVID-19. Pero en cualquiera de estos periodos la persona ya está demostrado que produce transmisión del virus. Y después, como consecuencia de esta enfermedad, y de acuerdo a la evolución, que acá en general la evolución depende muchísimo de las defensas que tenga el organismo del huésped, que pueden ser, en este caso, los anticuerpos, y en esto tiene que ver justamente con sus factores inmunitarios, con la edad, con no tener otras enfermedades, otras comorbilidades, que hace que se pueda recuperar, que es justamente la mayor parte, el 85% de las personas que se han internado en el Hospital Evita, en la provincia de Formosa, se han recuperado. Puede quedar con un grado de incapacidad por el coronavirus, y eso es lo que se está evaluando en los estudios, de que muchas personas, con el tiempo, pueden presentar secuelas de tipo respiratorias, pueden presentar algunas secuelas transitorias que hacen justamente a la fatiga, algunas alteraciones neurológicas, que son algunas alteraciones renales, que son las que se están evaluando actualmente en algunos estudios. No produce una cronicidad excepto por algunos de estos síntomas, y también un 2,5 de las personas que se infectan, que se llama tasa de letalidad, fallecen. Esto es lo que en general es el resultado de esta lamentable epidemia. Entonces, el periodo patogénico, que es el periodo de enfermedad, como dijimos, se divide en dos según tenga síntomas o no tenga síntomas. El periodo subclínico o asintomático se producen cambios en el organismo, pero el individuo no los percibe. Es lo que se llama que está por debajo del horizonte clínico. Está por debajo, uno no lo alcanza a ver ni a veces con signos ni con síntomas. Únicamente en este momento se pueden realizar algunos estudios, que en este caso justamente son los estudios de hisopado, que nos demuestran que la persona está con la infección. Entonces, hay algunos estudios, y esto también, por ejemplo, y ya lo cito como un ejemplo, el cáncer de cuello de la mujer. La mujer que tiene un cáncer de cuello de útero habitualmente no tiene síntomas, hasta que se hace un Papa Nicolau y se detectan las alteraciones, que pueden ser en principio de menor o mayor gravedad, inclusive en estadios muy avanzados después del Papa Nicolau. Por eso la importancia de hacerse un Papa Nicolau para las mujeres que están en esta situación de edad fértil. Y después el otro periodo, que es el sintomático, o que tiene manifestaciones clínicas, que ya se da cuenta la persona de estos síntomas, que los manifiesta, o que surgen en el examen físico que hace algún profesional. Y de acuerdo a esto puede estar relacionada la gravedad de la enfermedad. Entonces, según el momento en el cual nos encontremos, son las acciones que podemos hacer.
En el periodo prepatogénico, este periodo donde está este equilibrio, o en este caso ya hablamos de un desequilibrio entre el huésped, el agente y el ambiente, están todas las acciones de promoción de la salud. Son estos hábitos saludables, son las medidas de cuidado que constantemente estamos informando, el uso del barbijo, el distanciamiento social, el lavado de manos. Eso es promocionar la salud para que podamos mantenernos en este estado saludable. La protección específica o inespecífica está dada antes que se enferme y estaría dada por la vacuna. En este caso, está justamente en una fase avanzada de investigación, en un estadio 3, y esperemos que próximamente sea el siguiente paso que nos permita evitar la enfermedad o la gravedad y las consecuencias, que sería ya la protección específica. Ahora, en el periodo patogénico, en el periodo de enfermedad, lo que hacemos es el diagnóstico temprano y para hacer un tratamiento oportuno. Esta es la situación que, como decía, del Papa Nicolau, muchas veces también, y acá me voy a referir al control de la presión arterial, muchas personas no tienen ningún síntoma, sin embargo, cuando se hace el control de la presión arterial, se detecta que esa persona tiene la presión arterial aumentada. Y cuando continuamos con los estudios ya vemos consecuencias de la presión arterial aumentada, que ya pueden ser problemas cardíacos, problemas renales, etc. Y ahora, para finalizar, voy a dar un ejemplo que tiene que ver justamente con un día que se recuerda mañana. Entonces, en este estadio de enfermedad, lo importante es el diagnóstico temprano, que es lo que nosotros hacemos con los hisopados, con todas las personas cuando ingresan a la provincia. Se les pide inclusive un estudio antes de ingresar, aunque no tenga ningún síntoma. Eso lo hemos mantenido ya cuando los protocolos de COVID únicamente señalaban que el hisopado estaba dado para los que tengan síntomas. Nosotros comenzamos a hacer los hisopados antes que la persona tenga cualquier manifestación. Y así hemos diagnosticado a la gran mayoría de las personas en estadios asintomáticos. A partir de ahí, los otros niveles de prevención ya tienen que ver con justamente evitar el daño o las complicaciones. Y posteriormente, ya cuando llega el periodo postpatogénico, donde dijimos puede quedar con una discapacidad, lo que se hace fundamentalmente para tratar de recuperar su mejor estado de salud es la rehabilitación. Por último, este ejemplo que les decía, que tiene que ver con una historia natural de una enfermedad que no es infecciosa, que es una enfermedad no transmisible, que forma parte de las epidemias que estamos teniendo en este siglo XX y siglo XXI, que tiene que ver fundamentalmente con los estilos de vida. Es la historia natural de la diabetes, que se conoce como diabetes tipo 2, donde hay un periodo que la persona todavía está sana, pero puede tener factores genéticos, factores hereditarios, la edad, el sexo, factores que tienen que ver con la personalidad, factores hormonales, algunas de estas la obesidad, que tienen que ver con el huésped, y fundamentalmente con el entorno que hace justamente al estilo de vida, a la alimentación, a los hábitos nocivos, al alcoholismo, sedentarismo, algunos fármacos, que lo condiciona para que pueda presentar alteraciones en el azúcar, que se conoce como la diabetes. El periodo patogénico tiene que ver justamente con alteraciones que ya se ven, aunque no tenga ningún síntoma dentro de las células, dentro del organismo de la persona, comienza a tener síntomas. Hay 3 síntomas muy importantes que son una manifestación de la diabetes, es que una persona orina mucho, tiene mucha sed y tiene mucho hambre, lo que se conoce como poliuria, polidipsia y polifagia, tiene estas 3 P. Y además de eso, hay algunas personas que pese a comer mucho también bajan de peso, puede tener algunas alteraciones oculares, la piel seca, mucho decaimiento, y son los síntomas característicos de esta enfermedad. Ahora, cuando ya aparecen las complicaciones, ya en un estadio más avanzado, se comienzan a ver distintos cuadros que van desde el coma inclusive, alteraciones renales, alteraciones en la visión, cataratas, problemas cardíacos y complicaciones infecciosas que se dan generalmente también en estos pacientes que tienen una menores defensas o alteraciones de la inmunidad. Las consecuencias de esta enfermedad son la ceguera, la insuficiencia renal, por lo cual muchos pacientes lamentablemente tienen que llegar a diálisis, los accidentes cerebrovasculares, la amputación de algunos de sus miembros, la insuficiencia cardíaca, entre otras. Y esto sí puede producir la muerte o lleva a la cronicidad
con algún grado de discapacidad. Por eso la importancia, en este caso que estamos hablando y que mañana lo vamos a recordar con más detalle, que hace la diabetes. Así también, esto vale para la enfermedad que es el COVID-19, donde fundamentalmente hoy lo que tenemos en la mano y lo que vamos a seguir manteniendo durante todo este tiempo son las medidas preventivas. Son las medidas preventivas, tanto individuales como en la comunidad. Hay invitaciones, nos invitan de distintas maneras para que seamos parte de lo que está ocurriendo en el mundo, que lamentablemente son la cantidad de casos y de fallecidos. Nos invitan. Formosa no quiere ir a esa fiesta, entre comillas, lamentable, con las consecuencias que tiene de producir algún muerto dentro de nuestra comunidad. Por lo tanto, entre todos tenemos que mantener, por un lado, la información real de cómo cuidarnos, cómo protegernos individualmente y cómo cada uno de los miembros de la comunidad. De esta manera, hasta hoy, seguimos teniendo los mejores indicadores sanitarios y un estado epidemiológico que realmente tenemos que seguir cuidándolo. Gracias, doctor. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que el día domingo la conferencia de prensa será a las 11 de la mañana. También recordamos que es una pregunta por medio. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard, Nacional Formosa y Nacional Las Lomitas. La consulta sobre lo que aconteció y que pudimos ver a través de redes sociales en la jornada de ayer, una película que ya vimos en la ciudad de Clorinda, enfrentamientos con la policía de la provincia. Y quería saber si nos podía informar bien qué es lo que ocurrió y si hay allanamientos en estos momentos. Gracias. Sí, en el día de ayer nuevamente se produce una serie de situaciones sobre la barrera en la que personas estaban teniendo un contacto estrecho con personas que aparentemente serían del otro lado de la frontera, con mercadería de por medio. Esa intervención de la policía de la provincia, con una estricta perspectiva sanitaria, motivó la reacción por parte de distintas personas y se generó, evidentemente, porque están en las filmaciones que todos han podido observar, un tumulto en el que hubieron personas con distintos tipos de heridas por parte del personal policial, me refiero, ¿no es cierto? 10 efectivos de la policía de la provincia tuvieron heridas. Recordamos una vez más que la responsabilidad primaria del cuidado de las fronteras es de las fuerzas de seguridad del Estado federal. En este caso puntual es jurisdicción de Gendarmería Nacional. La intervención de la policía derivó en una actuación judicial, se dictaron las órdenes de allanamiento que fueron concretadas en el transcurso de la mañana. Hasta el momento hay 6 personas detenidas ya en el marco de las causas judiciales que dieron origen estos eventos que ocurrieron en el día de ayer. Y la evolución del personal policial herido es buena. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana de Radio Vida 102.3. En el día de ayer manifestaron que quienes cumplan con los protocolos establecidos deben afrontar las consecuencias, refiriéndose a la fiesta de los municipales de la localidad de Fontana. Nos llegaron fotografías justamente de una celebración similar de la localidad de Villa General Güemes. Queríamos saber si están al tanto de esto y si se aplicaron las medidas correspondientes. Muchas gracias. Sí, reitero lo que expresamos. La actitud que pueda llegar a tener cualquier persona en no cumplir responsablemente las medidas sanitarias es responsabilidad de esa persona y todo lo que corresponda aplicársele se le aplicará. La verdad es que acá no hay coronita para nadie. Acá no hay coronita para nadie. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días para todos. Alicia Lucera para la informativa. Ministro Ibáñez, mi pregunta es para usted. Bueno, ya se tiene conocimiento que no va a haber IFE hasta fin de año inclusive. ¿Existe la posibilidad de otorgar algún bono, ayuda económica o bien algún plan social
si ustedes como Consejo tienen alguna información, a nivel nacional hablo, ¿sí? Gracias. Bueno, no tenemos ninguna información oficial, tenemos la misma información que tienen ustedes, que han sido declaraciones de funcionarios del Gobierno Nacional. No sabemos cuál va a ser la actitud del Gobierno en las proximidades de fin de año. Pero bueno, lo que sí quiero aclararles es que vamos a esperar, para evitar confusiones, de que realmente salga alguna norma, si algún acto administrativo, ya sea un DNU, una resolución, o de ANSES o del ministro Arroyo, porque hay mucha ansiedad en la gente con respecto a este tema de las IFES. Es lo mismo con respecto al tema del ATP. Vieron que ya también salió la manifestación, mañana creo que ya vamos a tener más certeza sobre esto, de que se eliminarían los ATP al 31 de diciembre y que, bueno, vendría posteriormente la política centrada en los repro. Los repro ya los conocimos, fue un sistema de ayuda a las empresas en crisis fundamentalmente, ¿verdad? Pero bueno, son dos cosas muy sensibles, tanto para los trabajadores como para quienes eran beneficiarios de esta asignación, cuál va a ser la política nacional que va a continuar. Sí sabemos que se trata de orientar todo aquello que puedan ser planes sociales a una cobertura de planes para generar empleo o para mantener el empleo que hoy se tiene. Eso sí ya ha sido dicho por el presidente de la Nación y por varios ministros. Y bueno, lo demás vamos a tener que esperar las medidas concretas. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Omar Guzmán para Radio Universidad Nacional de Formosa. Ministro González, en relación a la apertura del rubro gastronómico, que trabajan estos días habilitados, viernes, sábado, domingo y feriados, y que lo hacen hasta las 1 de la mañana. ¿Este horario también aplica para los remises y colectivos urbanos? Gracias. Gracias a usted a la pregunta. Hemos de transmitirle la consulta a la Municipalidad de Formosa, porque es un tema estrictamente municipal. La verdad es que sería un sinsentido si uno va a salir a comer algo y no tiene vehículos, que no lo pueda utilizar con posterioridad. Pero con todo gusto le transmitiremos esta consulta al señor Intendente de la ciudad de Formosa, que también participa todos los días de la reunión del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Gracias. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, María de los Ángeles Delgado para la 92.9 Radio Fernando y para la producción del programa audiovisual Provincia con Aroma de Mujer. Mi pregunta es para el ministro Ibáñez. Ministro, un año 2020 muy difícil realmente a nivel nacional, pero en cuanto a provincia, podríamos decir que fue un año un poco más relajado para la economía, debiendo y teniendo en cuenta de que hubieron muchísimas actividades que durante el año no se han realizado dentro de la provincia y que quizás la provincia pudo hacer algún tipo de ahorro. ¿Es así? ¿No es así? Y esto va a permitir que haya algún tipo de alternativas para con los trabajadores y para con las distintas actividades a fin de año. Gracias. Bueno, en principio no fue un buen año. No fue un buen año ni para la Argentina, ni para las provincias, tampoco para Formosa. Nosotros hablamos varias veces de que había una pandemia que atacar, había que cubrir el tejido social, había que ver programas, reforzar programas de alimentación, programas de medicamentos. Rápidamente tuvimos que salir con distintas medidas que iba ordenando el gobernador de la provincia en este consejo, por ejemplo, como todas aquellas que significaron equipar el Hospital Evita, la adquisición de ambulancias para traslado de pacientes COVID, la adquisición de equipamiento hospitalario, como los respiradores, como la ampliación del laboratorio de medicina, el laboratorio de la alta complejidad. Es decir, tuvimos que hacer frente a muchas inversiones en el sistema de salud. Se han adquirido aparatos muy complejos, como inclusive los tomógrafos, para 4 hospitales más. Es decir, hubo que hacer innumerables inversiones, también inversiones en defensa, que no estaban previstas en el presupuesto de este año. Eso por un lado. Por otro lado,
la caída de la actividad económica fue importantísima, sobre todo en el mes de abril. El mes de abril va a marcar en la historia de la Argentina como uno de los meses de menor actividad económica, porque ustedes recuerden, estaba todo cerrado. Entonces digo, fueron meses muy bravos, muy difíciles, todavía estamos en medio de la pandemia. Yo diría que fue, y que sigue siendo, un mal año para la economía argentina. Estamos tratando de salir, hay algunos indicadores optimistas, pero también vienen otros, como el 3.8 que decíamos, que son preocupantes. Es preocupante el no poder detener la inflación. Es preocupante que siempre en la Argentina los productos que más suben, que más inflación tienen, son aquellos de mayor consumo, tanto para la mesa familiar como para la línea blanca. Es decir, vamos a cerrar el año con una incertidumbre muy grande en lo que respecta a la pandemia. Todos estamos esperanzados, todos, en una vacuna que no es mágica, pero que por supuesto es la única salida que vamos a tener de la pandemia. No sabemos cuándo va a llegar, qué población va a cubrir, etcétera, etcétera. Bueno, con la economía pasa algo parecido. No sabemos cómo vamos a cerrar el año. Creemos que el mes de noviembre va a ser un mes de un crecimiento un poco mejor a octubre y puede ocurrir lo mismo en diciembre, pero son todas estimaciones. Nosotros lo que sí podemos garantizar del Estado es que tanto los aumentos otorgados como lo que es la obligación de pagar al trabajador estatal el medio aguinaldo lo vamos a poder hacer efectivo sin ningún tipo de problemas. Son previsiones presupuestarias que ya están hechas. Vamos a continuar con el plan de obras públicas. No vamos a detener el plan de obras públicas de la provincia. Vamos a continuar con todos los programas sociales que tiene el gobierno provincial. Y si alguno hay que reforzar, lo vamos a hacer. Eso está dentro de nuestras previsiones. La última parte de su pregunta, que apunta a la posibilidad o no de otorgar algún beneficio extra a esto, y hoy todavía no le podemos contestar porque realmente no sabemos qué va a pasar de acá a fin de año. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, del Diario Comercial, Vía País. Ministro, recién lo escuchaba, bueno, en principio digo, relacionar la ideología política de un técnico, de un juez, digo, de diversos profesionales que tienen alguna opinión, algún análisis con datos de la provincia y bueno, se toma como digo, un demérito el hecho de tener alguna ideología para poder hacer algún tipo de juicio emitido desde un gran conocimiento, básicamente de conocimiento de lo que se ve que ocurre, pero esto relacionado a lo que está ocurriendo en Clorinda, un poco algo anticipó el colega, pero creo que se toma de manera muy superficial lo que está ocurriendo y sigue ocurriendo. Ayer ha habido enfrentamientos desde las 10 de la mañana hasta cerca de las 13, 14 horas de la siesta. Hoy ha llegado un ejército de policías a Clorinda. La gente de Clorinda me está enviando, me acaba de llegar el ingreso de alrededor de 30 patrulleros, 5 carros de asaltos, el grupo de operaciones especiales de la Policía de la provincia. Y uno se pregunta, ustedes que tanto refieren a la posición desde donde uno analiza, digo, políticamente lo que ocurre, ustedes son de una ideología que todo el tiempo está atacando la criminalización de la protesta social. Eso se está dando hoy en Clorinda, es decir, la protesta social surge a partir de un impedimento de esa gente que es de un sector vulnerable, la extrema pobreza, y que no tienen cómo ganarse el pan de día, porque son changarines, son fleteros, son acopiadores, estibadores, y trabajan llevando y trayendo mercadería. Hoy no tienen ese ingreso, por tanto, ese es el quid o la razón, digamos, de la protesta. Y hay enfrentamientos cada vez más violentos con la policía, y vuelvo a repetir, ministro, hoy llegaron cerca de 30 patrulleros, 5 carros de asalto, que es lo que llega a contar porque después se corta el video, grupos de operaciones especiales, es decir, ¿piensan combatir el coronavirus a fuerza de bala de goma? Gracias. ¿Cómo no? No hay ningún problema. Bueno, la primera parte, para contestarle al señor periodista, no, nosotros, por favor, no tenemos absolutamente nada en contra de ningún consultor, de ningún analista, de ningún periodista, por su origen o su actividad política.
me parece justo y legítima, como la tenemos nosotros también. Lo que ocurre acá en esta polémica que hemos tenido con el titular de esta consultora es que él nos dice que se ha transformado a partir del 2019 en una persona totalmente independiente y se agravia porque nosotros dijimos que podría haber alguna intencionalidad política en los análisis económicos que él hace y vemos su currículum y vemos que ha sido un activo dirigente del PRO. Ha estado en la Fundación Pensar, ha sido funcionario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha formado parte, y él mismo dice que ha trabajado y asesorado a muchos dirigentes de Cambiemos y ha sido parte del comité de campaña de Cambiemos en el Chaco en el 2017. Entonces, del 2013, 2012 hasta el 2018, tuvo una intensa actividad legítima, como cualquiera, dentro de un partido político. Pero nos dice que a partir del 2019 él ya se transforma en independiente. Y a veces eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. ¿Cómo puede un militante político, yo diría hasta un cuadro político, transformarse en independiente a partir de fines del año 2019? Eso nada más. Entonces, por eso es que cuando leíamos las conclusiones, repito, no los números, eso podemos discutir y ponernos de acuerdo o no, pero las conclusiones nosotros entendemos de que pueden llegar a tener esas conclusiones una intencionalidad por intereses políticos y él dice que es eso lisa y llanamente falso. Simplemente era eso, pero no criticamos su ideología, por favor. Hay analistas económicos y políticos que no comulgan con nuestras ideas políticas y que son buenísimos, como también hay algunos de los nuestros que pueden no ser tan buenos. Pero ese no era el centro de la discusión acá. El centro de la discusión es que él se agravia porque yo dije que posiblemente acá puede haber una intencionalidad que no dije ni siquiera que era política, pero no importa. El gobernador de la provincia también le contestó más o menos en esos términos, porque sus publicaciones, precisamente en el NEA, salen periodísticamente en casi todos los medios. Entonces, creíamos necesario hacer esa aclaración, como creo necesario hacerle esta ahora, simplemente. Jamás lo vamos a atacar a nadie porque piense distinto a nosotros, pero quien piensa distinto a nosotros y hace públicas afirmaciones o publica algunas conclusiones de los números de la economía o demás, ¿por qué no nos quiere decir de qué sector político es? ¿Cuál es el problema? Era eso nada más. La otra parte de la pregunta es del compañero ministro de Gobierno. Claro, pero todo tiene que ver con todo, porque la ideología tiñe la mirada de las personas. Es imposible, ¿no? Aquel que te diga que no tiene ideología y ya te está metiendo un perro, porque significa que es de lo peor. Significa que es de lo peor. Pues todos tenemos ideología. El tema es cuando queremos esconder nuestra ideología y desde ahí plantear, desde una supuesta independencia, la visión que uno tiene. Por ejemplo, en los 4 años anteriores había una ideología que hacía un discurso de la defensa, de la seguridad de frontera, PEAMOA, pero que en los hechos no hizo nada. No hizo nada. Y defendían esa situación, muchos. Y ahora que tenemos que tomar medidas sanitarias para poder cuidar una situación determinada, obviamente molesta. Molesta porque acá hay una cuestión muy seria, que es que molestan los resultados sanitarios que tiene la provincia de Formosa. Entonces muchas veces tenemos que responder a nuestros patrones, que son en definitiva lo que bancan lo que cobran. Entonces uno deja por ahí de tener alguna mirada objetiva porque tiene que responder a la mirada empresarial y desde ahí plantear alguna suerte de pregunta que algunas veces es más bien una posición ideológica
y no una pregunta concreta. Entonces tenemos que generar una respuesta. No obstante eso, la cuestión es muy simple. Es mentira. Lo que usted afirmó es mentira. En Clorinda lo que se está realizando son 5 allanamientos. 5 allanamientos. Para lo cual se está utilizando personal de la unidad regional 3, que es la unidad regional de Clorinda, los elementos de la unidad regional de Clorinda, que no son 30 camionetas, y en la provincia no hay 5 carros de asalto, lo cual es una absoluta mentira, y sí se llevaron 2 secciones del destacamento de desplazamiento rápido para brindar un apoyo al cumplimiento de una manda judicial. Ahora, si usted está planteando que el contrabando es algo legítimo y que eso genera protesta social, es una mirada muy particular suya. La verdad es que es otra la realidad, en lo que corresponde al trabajo que realiza la policía de la provincia. La policía de la provincia tiene un objetivo indicado por el gobernador de la provincia en este contexto de pandemia, que es el de cuidado y protección sanitaria del pueblo de Formosa. En ese despliegue se producen estas situaciones a las que usted denomina protesta social y nosotros tenemos que darle una definición de contrabando, porque si están pasando mercadería de un lado para el otro y ahí se producen los contactos estrechos entre las personas y tenemos que evitar esa situación, por paso no habilitado, eso es. Ahora, si usted está a favor del contrabando, pues manifiéstelo, dígalo y expréselo. Es responsabilidad del Estado federal y de las autoridades aduaneras. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como provincia? Defender la situación sanitaria, el estatus sanitario que nosotros tenemos. Por eso es muy importante saber la posición ideológica de cada uno, porque si no, parecería ser de que todos nacimos un repollo y eso es mentira. Respondemos a posiciones que tiñen nuestra mirada y que desde ahí planteamos las cuestiones. Por eso es muy bueno saber el pelaje de cada uno, para saber la genética también. Y ¿cómo es que le dicen? Pedriguí. Ese, bueno, también, porque todos tenemos nuestras historias, todos. Pero algunos la blanqueamos, otros no. Como dice Gatica, que me lo dijo ayer un amigo, yo nunca hice política, siempre fui peronista. Pero como nosotros tenemos la firme posición de defender la vida, siempre preferimos, ante los mala onda, enfrentarlo, como dijo Jaureche, y que hoy lo mencionábamos, con alegría para defender la vida y la salud de los 640.000 formoseños y formoseñas. Por eso, agradecemos a todos aquellos que nos envían sus imágenes al Cuidarte es Cuidarnos. Y acá la tenemos a esta belleza, pero miren qué belleza, pero tenemos que ver todos el detalle de que el vestido le hace juego con el barbijo. Ella, que posa tan elegante para la foto, es Madison. Madison feliz viste vestido y barbijo hecho por su abuela Gladys, a quien ama y que le manda un beso inmenso. Madison es la joya y la mimada de Romina, que es la mamá, que es quien nos envía la foto. Y nos cuenta de que Madison tiene 7 años, está haciendo el primer grado en la escuela José Manuel Estrada, que hace poquitito cumplió 7 años, 25 de octubre, y que le costaba un poquitito la lectura, pero
con mucha práctica, mucha alegría y mucho entusiasmo, ha mejorado la lectura. Así que gracias, Madison, por cuidarte con ese barbijo hermoso que te hizo tu abuela Gladys, a quien amás y que le envías un beso a través nuestro. Y gracias a Romina por compartir esta hermosa imagen de Madison. Ella es Aurora. A las damas no se le puede decir la edad. Ella es una joven formoseña que tiene una despensa y que para atender su despensa ella siempre está muy coqueta y se pone el barbijo para atender a sus clientes. Ella es del barrio Guadalupe y nos cuenta de que ama a sus 3 nietos, Facundo, Alejo y Valentina, y que les encanta compartir tiempo con ellos. Y para ello todos se cuidan, porque cuidarse es amar a la otra persona porque los cuidan. Y por último, miren esta preciosura que tenemos acá. Ella es Jimena. Jimena tiene 4 añitos y va al jardín de infantes Lunita Mimosa. Ella es de Martín Fierro. Y yo pregunto acá, ¿saben ustedes dónde queda Martín Fierro en nuestra provincia? Y por las caras de desesperación de todos, ninguno sabe dónde queda Martín Fierro. Allá hay uno que está diciendo que sabe. Bueno, si es como el tío el que dice que sabe. Martín Fierro es una colonia que está a 5 kilómetros de Riacho Jeé. Es muy linda, pero no tan linda como es Jimena. Jimena está vestida de paisanita porque el Día de la Tradición hicieron distintas actividades para recordar ese día tan caro a nuestros sentimientos. Ella se cuida muchísimo, pero también ella está tan compenetrada en el cuidado, fíjense cómo usa el barbijo, que ella también da consejos, así como damos consejos del doctor Ibáñez, el que nos daba siempre consejos de cómo teníamos que cuidarnos en el coronavirus, pero ella le dice a toda la gente que hay que cuidarse del coronavirus. Hermosa Jimena, que está entendiendo lo bueno que es que todos nos cuidemos. Y también nos cuenta que ama a su abuela Vicenta y que en cuantito se pueda la va a ir a visitar y le va a dar un beso inmenso porque van a ir junto con Lorena, que es la mamá, y con Sergio, que es el papá. Gracias, familia, porque con el amor que se tienen nos están cuidando a todos y todas. Agradecemos por la presencia de todos ustedes en esta nueva jornada de diálogo a través de este parte de prensa que brindamos día a día. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.